si algún día perdiera la vida. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presenta. Cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios. La verdad sin fronteras. Critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Continuamos con el documental La Iglesia Evangélica en Guatemala, episodio número 3. En Guatemala, antes del año 1880, no existía ni un tan solo evangélico. Solo reinaba el catolicismo romano, y cualquiera que apareciera contraviniendo la doctrina católica le aplicaban la Santa Inquisición traída por los españoles a Latinoamérica. Todo con el propósito de impedir que nadie enseñase otra cosa, sino solo lo que enseñaban el magisterio católico. He de destacar en esta obra que la primera que hizo su arribo a nuestra amada Guatemala fue la Santa Biblia. De acuerdo a los datos históricos, el misionero belga Federico Cram de la Sociedad Bíblica de Londres llega a Guatemala en el año 1836. Este misionero venía procedente de Inglaterra, llegó navegando en un buque de una compañía comercial agrícola de la costa oriental de América Central. Vino a Guatemala en calidad de intérprete de la mencionada compañía, entre gente de razas incluyendo una veintena de judíos, según lo narra la historia. Ellos desembocaron en la barra de Río Dulce, Livingston y Zabal. En el contrato de la compañía anterior mencionada estaba la libertad de culto, de tal modo que la Biblia podía ser introducida libremente sin que nadie la excomulgara o destruyera. El lugar donde se ubicó el misionero inglés Federico Cram se le denomina Boca Nueva, lugar poblado de colonos y nativos. Este era un lugar pintoresco, según la historia, de gruesas montañas, con una admirable variedad de animales silvestres, ríos hermosos, con grandes cantidades de peces de las diferentes especies. El misionero Federico Cram, con la ayuda de la Sociedad Bíblica Auxiliar de Belice, logró introducir la Biblia en las escuelas de la región como libro de lecturas. Todo esto sucedió en las Verapaces al norte de Guatemala. Federico Cram fue perseguido por distribuir Biblias de acuerdo a las investigaciones realizadas por David Escobar. En el archivo de Centroamérica en Guatemala aparece una serie de expedientes de la Secretaría de Gobernación y Justicia de aquellos años. Federico Cram comenzó a ser perseguido por la Iglesia Católica en Guatemala en el año 1842. Un año después de haber llegado a la entonces colonia inglesa de las Verapaces. Aquella persecución la sufrió hasta el año 1847, habiendo sido expulsado de Guatemala por el solo hecho de difundir la Santa Biblia como libro de Dios. Todo por intromisión de la Iglesia Católica Romana, quien odiaba a la Santa Biblia y se oponía a que la gente la leyera. En el documento histórico aparecen las fechas en que fueron enviados los expedientes tanto de Federico Cram reclamando sus derechos como de los sacerdotes católicos pidiendo a las autoridades la persecución penal en contra de Cram. A continuación, le presentaré algunas de las fechas de los expedientes que están en los archivos de Guatemala. Por ejemplo, Guatemala, octubre 31 de 1843.
Carta presentada al obispo de Salamá el 21 de septiembre de 1843. Carta enviada al Consulado General Británico, Guatemala, 4 de octubre de 1843. Carta enviada al Consulado General de Centroamérica, octubre 7 de 1843. Carta enviada al Consulado General Británico, expediente enviado al Consulado General en Centroamérica, octubre 21 de 1843. Al Consulado General Británico, Guatemala, 24 de octubre de 1843. Al Cónsul General de la Majestad Británica, Guatemala, noviembre 3 de 1843. Carta al Arzobispado, noviembre 2 de 1843. Al Secretario General del Supremo Gobierno, Guatemala, noviembre 25 de 1843. Al Palacio del Supremo Gobierno, Guatemala, enero 14 de 1844. Al señor gobernador y vicario general del arzobispado, Guatemala, diciembre 4 de 1844. A la administración de rentas, Guatemala, septiembre 10 de 1844. Otro expediente, Guatemala, septiembre 13 de 1844. Otro expediente, Guatemala, septiembre 27 de 1844. Y así sucesivamente pudiera continuar mencionando las cantidades de expedientes que se encuentran archivados en Guatemala en contra de Federico Krám, tanto por parte de la Iglesia Católica como por parte de las autoridades civiles católicas de Guatemala. Fuente: Federico Krám, expedientes oficiales de su residencia y expulsión del territorio de Guatemala por Francisco Paul García Peláez, año 1984-91. Aunque anteriormente vimos que Federico Krám fue el misionero que introdujo la Santa Biblia en Guatemala en 1833-1836, William Cornelius se reconoce en la historia como el primer pastor en Guatemala. Este pastor evangélico llegó a Guatemala en forma oficial y vivió en el país entre los años 1568 a 1574. Más tarde, los precursores de los evangélicos fueron Borner, Dunn, Alderson y Henderson, quienes difundieron la palabra de Dios esparciendo literatura evangélica en el norte de Guatemala entre los años 1824 al 1841. Es decir, que antes que Federico Krám viniera a Guatemala, otros hermanos evangélicos ya habían intentado difundir el mensaje, pero los habían expulsado del país. Los protestantes en Guatemala, Libro Católico, página 29 y 30. La Iglesia Católica Romana, traída por los españoles, en vez de traer una Biblia, traían una cruz en una mano y una espada en la otra. Descubren que la Biblia estaba siendo usada como libro de lecturas en las escuelas. El cura Padre Rojas, párroco de la parroquia de Salamá, Baja Verapaz, al ver los Nuevos Testamentos en las manos de los niños escolares, este cura estalló en cólera en contra de la Santa Biblia y allí dio inicio la persecución por parte de la Iglesia Católica Romana en contra del misionero evangélico Federico Krám, como lo vimos anteriormente. A partir de allí buscaron la forma de manera política que el misionero se uniera a ellos, pero les parecía extraño que Federico Krám no se les uniera a sus jornadas, debido a que Krám era un evangélico conservador con convicciones radicales. Historia de Juana Mendia. Juana era una adolescente de escasos 12 años de edad, pero de excelente talla y completo desarrollo femenil.
Era una joven de pura sangre indígena y muy placentera, de cabello rizado, entrenzado con listones de la época, según cuenta la historia de Federico Cram. Su padrastro era un campesino asesino y Juana parecía que iba imitando las huellas asesinas del mismo. De tal modo que en una ocasión, a esa temprana edad de 12 años, se vio involucrada en un crimen y fue arrestada por las autoridades y encadenada a un enorme árbol al estilo de aquel tiempo. Por ser menor de edad, se la entregaron a la familia Cram con el propósito de que ellos le ayudaran a su rehabilitación. Fue la razón por la que Juana llegó a la casa del misionero Federico Cram y su esposa. Pronto el misionero puso en las manos de Juana un ejemplar de la Biblia para que aprendiera a leer y escribir. Pero fue allí donde empezó a ver la Biblia, de tal modo que se aprendió capítulos completos de memoria de la bendita palabra de Dios. Pues fue en la Biblia donde Juana aprendió a leer y escribir. Antonio de la Cruz era un joven de 19 años de edad. Era el hijo mayor de una ciudadana ladina. Esta mujer era muy respetable en la región. Él estaba empleado como vaquero y ya era muy diestro en lanzar el lazo. Deseoso de mejorarse, él asistía con otros pocos a una clase nocturna de adultos para aprender a leer y escribir, haciendo uso de la Santa Biblia. Desde que Juana había estado con los misioneros como doméstica, Antonio rara vez faltaba a sus lecciones nocturnas porque estaba interesado en Juana. Una vez su ama la mandó a recoger plantas silvestres comestibles al bosque. Ella pronto regresó en estado de agitación. Antonio la había seguido entre los matorrales con el fin de violarla, pero ella había huido de él porque había leído en la Biblia que había que tener temor de Dios. Desilusionado y enfurecido, el perverso joven Antonio difundió un deshonroso rumor entre la aldea, el que pronto llegó a los oídos de Juana y le causó el más intenso pesar, ya que todo era mentira. Persuadido de la culpa del joven, una queja se le presentó al alcalde inmediatamente, y para escapar la pena que merecía su maliciosa calumnia, Antonio se fue del lugar, huyó. A pesar de todos los esfuerzos que el misionero hizo para calmarla, esa noche Juana lloró hasta quedarse dormida. Pero su sueño era agitado. A la mañana siguiente, después con una fiebre voraz. Al segundo día estaba delirante y al tercer día Juana murió. Pocas horas antes de su partida a la eternidad, el delirio la dejó y una oportunidad preciosa se presentó para que el misionero Federico Cram conversara con ella. El misionero le dijo: Juana, tú morirás pronto, ¿estás lista para encontrarte con Dios? Ella contestó: yo soy una pecadora muy mala. El misionero le dijo: ¿crees que Dios puede perdonarte? Ella contesta: temo ser demasiado mala. El misionero le mostró el plan de salvación por parte de Dios, al igual que lo había hecho anteriormente. Aquellas palabras del misionero provocaron en Juana una esperanza de resignación, y fue cuando ella pudo perdonar a Antonio y creer en el perdón de Dios para ella. De manera que asistió a la declaración del amor y sustitución del Salvador por ella, y cuando su aliento vacilante le impidió una respuesta, una sonrisa de gozo se mostró en su rostro y quedó arrestada allí por el sello de la muerte. Su maestro, el misionero Federico Cram,
al percibir que ya no podía hacer más, se retiró del lado de su lecho para dar lugar a sus parientes. Y algunos amigos supersticiosos, quienes musitaban sus encantamientos católicos en sus oídos, muertos, enseguida se llevaron su cadáver, yerto para ser velado en medio de clamores, llantos y gestos frenéticos. Luego al siguiente día fue sepultada en el cementerio del pueblo. Pero algo insólito sucedió en aquella noche. El hombre que cuidaba el cementerio escuchó un susurro de canciones que apenas podía escuchar en las alturas del cielo que descendían sobre la sepultura de Juana. Y de pronto observó como un coro de ángeles que se perdían en el espacio sideral, cantando aquella desconocida melodía, se perdieron en el cielo. Al reflexionar en este evento conmovedor, dice el misionero Federico Cram: yo llegué a la conclusión de que Juana había sido removida del mal por venirle. El cambio de su conducta había sido completo. La causa de su muerte, las expresiones de sus labios, se percibía suficientemente para justificar la conclusión de que Juana Mendia fue la primicia hacia Dios de mis indelebles esfuerzos en pro de los nativos de Centroamérica, escribía Federico Cram en su memoria. Fuente: David Escobar, 1841-1846. La Biblia en Guatemala, narrativa de Federico Cram, página 18 al 23. Como anteriormente destacamos que la primera que hizo su arribo a Guatemala fue la Santa Biblia, por conducto del misionero Federico Cram. Sin embargo, después de la independencia de 1821, el Congreso de Guatemala emitió un decreto en 1823 en que se establecía que la religión de las Provincias Unidas era la católica, apostólica y romana, con exclusión de cualquier otra. ¿Qué le parece? Pero después del año 1829, la Iglesia Católica comenzó a sufrir el descenso desde que fue expulsado de Guatemala el arzobispo por corrupto y malvado, y las leyes del país establecieron la tolerancia religiosa y nacionalizaron los cementerios, los cuales hasta ese entonces estaban bajo la tutela de la Iglesia Católica, con el fin de no permitir el entierro de ningún protestante en los cementerios de Guatemala. Documento Protestantes en Guatemala, página 27 y 28, Jesús María Sarasa, escritor católico. A causa de su labor bíblica y a petición de los curas católicos enemigos de la Santa Biblia, Federico Cram fue expulsado después de hacerle sucios juicios en el año 1846, finalizando así los últimos esfuerzos antes de Gil en favor de la Iglesia Evangélica en Guatemala. Después de un cuarto de siglo de silencio evangélico, con el triunfo de la Revolución Liberal ocurrida el 30 de junio de 1871, se inicia la era de libertad que permite el establecimiento del movimiento evangélico en Guatemala. Fuente: Los Protestantes en Guatemala, libro católico, página 28. Es triste cuando meditamos cómo una institución que se dice ser la iglesia fundada por Cristo en el año 33, como es la institución católica romana, fue capaz de prohibir la lectura de la palabra de Dios en Guatemala en esa época. Y no solo eso, como vimos en un episodio anterior, la Iglesia Católica no solo prohibió la Biblia, sino que le aplicó la Inquisición a cantidades de personas que no estaban de acuerdo con sus falsas doctrinas aquí en Guatemala y en Centroamérica. Cuando yo leo la historia, yo me quedo asombrado, porque yo nací
en la religión católica romana. Allí me educaron religiosamente, pero de allí me sacó el Señor, tal como dice la Biblia: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis los castigos que vendrán sobre de ella. Apocalipsis 18:4. Dios me le bendiga y muchas gracias por su atención. Ha sido su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología en su casa. Según las leyes de Guatemala, todo ministro de culto deberá poseer su título teológico extendido por una entidad autorizada por el Ministerio de Gobernación. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad pone a su disposición los siguientes niveles: diplomado, bachillerato, profesorado, licenciatura y doctorado. Cada nivel tiene su pensum de cursos. En el nivel diplomado usted puede ver historia de la Biblia, historia de la Iglesia, catolicismo romano, reforma luterana, ecumenismo mundial, carismatismo católico, hermenéutica, homilética, demonología, ética ministerial, liderazgo cristiano, liturgia evangélica, teología y ciencia, fiestas y creencias paganas y el peligro de las sectas. Si usted desea obtener más información acerca de este seminario, puede llamarnos al 5760 1522. Manuel de Jesús Latín, director del seminario. Que Dios me le bendiga.